Hola gente, espero que estén muy bien. Hoy les vengo a presentar la diferencia entre corriente continua y corriente alterna. Como verán, en corriente continua se la puede representar con DC o con la letra CC, ¿sí? Que DC significa corriente directa en inglés y CC corriente continua. Y en alterna nos encontramos con que se la representa con la letra AC, que es corriente alterna en inglés, o CA, que es corriente alterna en castellano. ¿Sí? ¿Por qué es importante mencionarlos a estas siglas? Porque, por ejemplo, en los instrumentos de mediciones, ya sea amperímetro, ya sea multímetro, pinza amperométrica, tester, nos vamos a encontrar con que se la representa muchas veces la corriente continua con DC y no CC. Entonces, para entender cuál es cuál, ¿no? En cuál se puede medir corriente continua y con cuál se puede medir corriente alterna, es importante, me parece importante aclararlo. Bien, a continuación vamos a ver dos cuadros, ¿sí? Donde nos muestran el comportamiento de la corriente eléctrica. En corriente continua vemos que la corriente eléctrica, la intensidad de corriente, vemos que es constante, no presenta variación y va en un solo sentido en corriente continua. Pero en corriente alterna presenta variación, presenta intervalos y vemos que cambia de polaridad constantemente, de positivo a negativo, ¿sí? Que esa frecuencia la vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, en corriente continua, como bien dice acá, ¿no? Es aquella que no presenta ni variación, ni magnitud, ni sentido, ¿sí? Va siempre derechito, ¿sí? Ahora, en corriente alterna, sí presenta muchas variaciones, ¿sí? Y esas son sus principales características. Ahora, tengo acá algunas otras características, como por ejemplo, en corriente continua, la polaridad es positivo y negativo. Nosotros en corriente continua tenemos positivo y negativo. Y en corriente alterna tenemos fase y neutro. Esas son las polaridades en corriente alterna. Es decir, nosotros en una casa tenemos corriente alterna. Por lo tanto, tenemos fase y neutro, no positivo y negativo. En un auto sí tenemos positivo y negativo, ¿sí? En una casa tenemos fase y neutro, lo repito. Es importante ese concepto porque es muy común escuchar a la gente que le llame positivo a la polaridad viva, al polo vivo en un domicilio. Otra característica que tiene la corriente continua con respecto a la corriente alterna es que la corriente continua se puede conectar solamente en un solo sentido. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros tenemos un toma y tenemos un enchufe de algún aparato que funcione en corriente continua, lo enchufamos ahí y va a funcionar solamente si lo enchufamos. Es nuevo el toma, por eso cuesta que entre el enchufe. Si lo enchufamos solamente de una manera va a funcionar. Si lo enchufamos al revés, está bien. A ver, tenemos la patita de tierra, pero supongamos que sean derechitos las rendijas para que entre las patitas del enchufe. Y si lo enchufamos al revés, no funcionaría el aparato, ¿sí? Pero en corriente alterna, enchufándolo de una manera o de otra manera, a derecho o al revés, funciona igual y no habría ningún defecto en el aparato ni en la instalación. Funcionaría de la misma manera, normal. Esa es otra de las características, porque ¿qué pasa? Yo traje un enchufe, pero en realidad formas de enchufar hay infinitas, ¿sí? Infinitas hay. De hecho, muchas veces se conecta simplemente con bornes, ¿sí? Pero bueno, lo traje para poder mostrar un ejemplo.
Otra principal característica es que la corriente continua recorre trayectos cortos, ¿sí? Después se genera lo que se le llama caída de tensión, ¿está? Y necesitas de cables muy gruesos para poder hacer trayectos cortos inclusive. No sirve, no es conveniente ni para la compañía ni para nosotros mismos, ¿sí? Imagínense unos cables así de grosos pasando por las calles, cruzando las calles. No sería una forma de vida que querramos tener, se lo puedo asegurar. De hecho, al principio del siglo XX, cuando recién empezaban a surgir todo lo que es las distribuciones eléctricas, se generaba cada matute porque al principio se trasladaba con corriente continua y no con corriente alterna, pero no tenía fuerza. La corriente continua, cuando recorre grandes trayectos, no tiene fuerza, no tiene la suficiente capacidad para poder mantener en actividad algún aparato fundamental, ¿sí? Apenas iluminación y apenas. Pero en corriente alterna puede hacer recorrer largas distancias, ¿sí? Complementándolos con, por ejemplo, transformadores. Que la función del transformador es elevar o disminuir el voltaje para que se pueda justamente trasladar y que llegue a nuestros hogares el voltaje deseado, ¿sí? Bueno, estas son algunas de las características principales que yo les quería mostrar con respecto a lo que es corriente continua y corriente alterna, ¿sí? Y bueno, esto sería todo por hoy. Si les gustó el video, denle un like. Los invito a que se suscriban, a que me dejen algún comentario en la caja de comentarios y que si les gustaría compartir el video, a mí me encantaría porque me ayudarían a que más gente se enterase de mi canal y bueno, me pueden ayudar a crecer y por supuesto todas las inquietudes o algún video que quieran que yo realice, lo voy a estar esperando, ¿sí? Les mando un abrazo grande a todos y les agradezco mucho por llegar hasta el final, ¿sí? Que les vaya bien.